Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de funciones implícitas algebraicas. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente. Menos 3x a la 2y menos 4y menos 7y a la 2 igual a 5x. Como se pueden dar cuenta, estamos frente a una función implícita, a la cual hay que hallarle la derivada. Para darle efecto, el primer paso que nosotros procedemos a efectuar es hallar la derivada de manera uniforme, aplicando propiedad uniforme de la derivada a ambos miembros de la igualdad. Aplicamos propiedad uniforme para hallar la derivada a ambos miembros de la igualdad y quedaría derivada con respecto a x del primer miembro de la igualdad, que sería menos 3x al cuadrado y menos 4y menos 7y al cuadrado. El miembro izquierdo de la igualdad ya la aplicamos. Ahora esto es igual a la derivada con respecto a x de 5x. Vea que lo que hemos hecho es aplicar la propiedad uniforme a ambos miembros. Recordemos, en la parte inicial del estudio de las derivadas nosotros teníamos derivada con respecto a x de u más o menos v es igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. En general, esta es la regla que me permite derivar suma o diferencia de funciones. Y además nos toca recordar la regla que me permite derivar una constante por una variable. Decimos lo siguiente: derivada con respecto a x de c, siendo c una constante y v una variable, va a ser igual a c por la derivada con respecto a x de v. Vamos a aplicar estas dos reglas de manera detallada, paso a paso. Tendríamos entonces derivada con respecto a x de menos 3x al cuadrado y menos la derivada con respecto a x de 4y menos la derivada con respecto a x de 7y al cuadrado. Va a ser igual a 5 que multiplica a la derivada con respecto a x de x. En general, esta es la regla que vamos a utilizar para derivar estas funciones. Ya la aplicamos. Ahora observamos que en el primer término de acá del miembro izquierdo tenemos una constante que multiplica a dos variables. Entonces aplicamos la misma segunda regla que tenemos acá escrita. Luego tenemos lo mismo acá en el segundo término, una constante por una variable. El tercer término del miembro izquierdo dice lo mismo, una constante por una variable. Aplicamos esa fórmula o esa regla. Acá tendríamos que hallar la derivada de x con respecto a x. Recordemos que me dice esa regla de derivación. Dice lo siguiente: derivada con respecto a x de x es igual a 1. Vamos a aplicar esas reglas entonces de manera detallada, paso a paso. Y tendríamos menos 3 que multiplica a la derivada con respecto a x de x al cuadrado por y menos 4 que multiplica a la derivada con respecto a x de y menos
7 que multiplica a la derivada con respecto a x de y cuadrado va a ser igual a 5 que multiplica derivada de x con respecto a x. Sabemos que es 1, por formalismo lo ponemos, sabemos que el 1 no cambia el producto. Bueno, ahora observamos lo que nos queda y tenemos acá en el primer término del miembro izquierdo de la igualdad derivada de un producto, derivada de x2 por y, eso es derivada de un producto. Entonces recordemos esa regla de derivación que me dice, cuando nosotros tenemos derivada con respecto a x de u por v, en general esto va a ser igual a u por la derivada con respecto a x de v más v por la derivada con respecto a x de u. Vamos a aplicar esta regla de manera detallada paso a paso aquí en el primer término del miembro izquierdo. Luego acá tendríamos derivada de y con respecto a x, queda tal cual. Aquí tendríamos ahora en el tercer término del miembro izquierdo derivada de una potencia. Recordemos esa regla de derivación que nos dice lo siguiente. Tenemos derivada con respecto a x de a la n, siendo a una variable y n el exponente va a ser igual a n que multiplica a la n menos 1. Bueno, apliquemos esta regla de derivación detalladamente paso a paso y acá en el miembro derecho de la igualdad desarrollamos esa operación indicada. Procedamos. Y quedaría menos 3 que multiplica, vamos a abrir un signo de agrupación como lo es el corchete, y quedaría entonces x al cuadrado que multiplica a la derivada de y con respecto a x más y que multiplica a la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Cerramos el signo de agrupación corchete, menos 4 por, ya podemos quitar el paréntesis, quedaría derivada de y con respecto a x, menos 7 que multiplica, aquí tenemos derivada de una potencia, sería 2y a la 2 menos 1. Recordemos que cuando derivamos con respecto a y, nos toca dejar el diferencial. Lo que son derivadas implícitas sería derivada de y con respecto a x. Esto va a ser igual a, esta operación la resolvemos 5 por 1. Recuerden que eso no se modifica, queda 5. Estamos haciendo de manera detallada, paso a paso, dichos ejercicios. Analizamos el miembro izquierdo de la igualdad y observamos que nos toca hallar la derivada de esta potencia. Bueno, desarrollamos la derivada de esta potencia que ya previamente hemos recordado la regla que nos permite derivar una potencia. Luego tenemos acá unas operaciones indicadas que resolver y las resolvemos. Miremos entonces cómo queda el ejercicio al desarrollar estos procesos. Quedaría menos 3 que multiplica a x al cuadrado por la derivada de y con respecto a x más y que multiplica a 2x a la 2 menos 1. Cerramos el corchete, menos, aquí sería 4 por la derivada de y con respecto a x. Menos, desarrollamos operaciones indicadas, aquí tenemos un producto, 7 por 2 sería 14y. 2 menos 1, simplemente 1. Por la derivada de y con respecto a x. Esto es igual a 5. Vamos haciendo de manera detallada, paso a paso, el ejercicio. ¿Qué nos quedó ahora?
observamos que en el corchete aquí tenemos una operación indicada y podemos aplicar propiedad distributiva, menos 3 que multiplica a los dos términos que están dentro del corchete. Entonces procedamos a hacer esa operación y miremos cómo nos queda. Sería menos 3 por x2 sería menos 3x2 derivada de y con respecto a x. Luego tendríamos menos 3 menos por más a menos, 3 por 2 sería 6. Ponemos en orden alfabético, bueno, de todos modos es lo mismo, sí, en orden alfabético tendríamos x a la 2 menos 1, x a la 1, luego ponemos el y de acuerdo al orden alfabético. Ya se destruyó el corchete, ahora lo que sigue sería menos 4 derivada de y con respecto a x menos 14y derivada de y con respecto a x igual a 5. Aquí estamos haciendo unos pasos muy elementales, sencillos, pero fundamentales. Observamos que tenemos ahora el miembro izquierdo de la igualdad. Tenemos tanto el primer término como el tercero y el cuarto. Tenemos vinculado el diferencial de dy. Para tal efecto, lo procedente ahí es lograr factorizar. Entonces factorizamos y miremos qué ocurre. Aquí tenemos 3x2 de dy de dx. Nosotros podemos factorizar y además hacemos la transposición de términos. Acá tenemos 4 derivada de y con respecto a x y acá menos 14y. Entonces podemos factorizar y hacemos transposición de términos. Entonces vamos a hacer primero el proceso de transposición de términos y luego factorizamos. Es como que más sencillo así. 3x al cuadrado por d de y d de x menos 4 d de y d de x menos, acá tenemos 14y d de y d de x. Esto va a ser igual a 5. Acá en el miembro izquierdo de la igualdad tenemos menos 6xy. Al pasar al miembro derecho pasa con signo contrario, o sea, más 6xy. Más 6xy. Bueno. Ahora sí es factible factorizar el miembro izquierdo de la igualdad y quedaría derivada de y con respecto a x es factor de menos 3x al cuadrado menos 4 menos 14y es igual a 5 más 6xy. Bueno, observemos que lo que estamos haciendo es simplemente en el miembro izquierdo de la igualdad factorizar. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a particionar el tablero para continuar acá en esta parte y observemos que acá en el miembro izquierdo de la igualdad tenemos esta expresión, este trinomio que está multiplicando al diferencial, lo pasamos al miembro derecho de la igualdad dividiendo y quedaría de la siguiente manera entonces. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a, en el numerador tendríamos 5 más 6xy, 5 más 6xy, y en el denominador tendríamos menos 3x2 menos 3x al cuadrado
menos 4 menos 14y, menos 4 menos 14y. Observemos lo que nos está quedando en el ejercicio, en el resultado. Nos queda entonces 5 más 6xy sobre menos 3x2 menos 4 menos 14y. Podríamos dejar ese resultado, lo encerramos como es nuestra costumbre en una cuadrícula para resaltarlo. Es un ejercicio que se ha desarrollado de manera detallada, vea lo que hemos hecho detalladamente, paso a paso, por muy elemental que parezcan las operaciones, siempre las desarrollamos y hemos encontrado la respuesta. Ya cualquier manipulación que se le haga aquí, tanto al numerador como al denominador, ya es una parte opcional, porque nosotros podríamos poner en el denominador como segundo término menos 14y y como tercer término menos 4, ya eso es algo opcional. O en el numerador podríamos poner primero 6xy y luego más 5, ya es opcional aplicar esas propiedades conmutativas, pero en sí la respuesta no va a cambiar. Muy bonito ejercicio. Jóvenes, muchas gracias por la atención prestada. No siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esa forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.